Desde este momento estamos grabando la primera charla de estas conversaciones, de estas clases, llamámoslas así, que son de orientación, como dice acá, de orientación y complementación para bachilleres. Para ayudarlos a hacer esa transición de la secundaria a la universidad, discutiendo alrededor de un tema. La institución que organiza es la Escuela de Producción y Competitividad de la Universidad Católica Boliviana. Tengo entendido que hay asistentes de todo el país, del campo y de la ciudad, por lo menos hemos podido ver en las inscripciones que hay esta variedad. Y esto nos alegra mucho porque quiere decir que realmente podemos llegar a todo el país, aunque la capacidad de la sala de Zoom, en el caso nuestro, es limitada, por lo menos para este encuentro. Vamos a ver el título de hoy. El título de hoy es un poco intrigante. Dice, el mundo en dieta. ¿Acaso el mundo come? ¿Acaso el mundo necesita hacer, qué sé yo, gimnasia, hacer algunos ejercicios y poder adelgazar? Bueno, es una figura, obviamente, una metáfora. El tema en realidad es energía, hablaremos de contaminación y leyes de la termodinámica. Esta charla se basa sobre una conferencia de TEDx Cantutani que yo di en el 2017 y que he ampliado ahora en función de esta dinámica y de este servicio que estamos haciendo. Entonces, vamos adelante. Lo que ven acá son dibujos, no son fotos muy espectaculares, pero es algo que todo el mundo conocemos, ¿no? Que necesitamos alimentos para poder vivir. Normalmente comemos 3 veces por día, ¿verdad? Pero alimentarse es algo imprescindible. ¿Y cómo nos alimentamos? A través de una matriz alimenticia, lo que se dice también comúnmente un menú. Este menú contiene diferentes clases de alimentos. Aquí pueden ver verdura, pueden ver cereales, pueden ver pescado y carne, quesos y leches, aquí fruta y bueno, café, té, etc. Y nosotros tenemos ciertas costumbres, cierto estilo de vida. Por ejemplo, tomamos más fruta en la mañana, tenemos una comida más importante al mediodía y algo en la cena. Pero todo se basa en un menú. Y la pregunta es, normalmente los alimentos son de 2 tipos, sólidos o líquidos, ¿no? No ingerimos gas a no ser con algunas bebidas como la Coca-Cola o el agua mineral con gas, pero normalmente son sólidos y líquidos. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde vienen los alimentos? ¿Dónde sacamos los alimentos? Bueno, antiguamente cada uno producía sus propios alimentos, pero hoy en día sabemos que producimos muy poco de lo que comemos. Es muy raro escuchar a alguien que tiene, qué sé yo, una maceta de tomate en la cocina y de vez en cuando se come el tomate o una frutilla o algo así que él produce. No falta gente que tiene una huerta y allá produce verduras, produce tomates, produce alguna otra, locotos, qué sé yo. Pero en general muy poco producimos. El resto lo compramos de los mercados, como nos recuerda esta figura. Y estos alimentos que nosotros compramos en los mercados ya no son simplemente de nuestro entorno, de nuestra región. Algunos llegan de muy lejos. Algunos de ustedes seguro les gustarán los kiwi y los kiwis saben que son originarios de Nueva Zelanda, han sido trasplantados. La papa, que era originaria de acá, hoy en día se cultiva en todo el mundo, ayuda a aliviar el hambre y es parte muy importante de la dieta en muchos países del mundo. Bueno, esto hace que la globalización, el comercio, lleve no solo un producto que ha nacido en un lugar en otros lugares, sino también intercambio de productos. Nosotros podemos mandar variedades muy especiales, qué sé yo,
de oca y recibimos variedades de fruta o de café de otra parte del mundo. Ahora bien, es importante no solo comer, sino comer sano. Es importante por dos razones, para la salud y para el bolsillo, porque si evidentemente hay enfermedades que están ligadas a una comida irracional, a una comida no sana, y eso tiene un costo después para curarnos de esas enfermedades. Entonces, gran parte, por ejemplo, de los problemas de sobrepeso, y hay pueblos, no voy a nombrar ninguno para que no se ofendan, que donde la obesidad es realmente una enfermedad social. Uno va por esos países y ve muchos niños gordos. ¿Por qué? Porque comen mal. Incluso se ha acuñado un término, la comida chatarra, para decir una comida que hace daño, que es comida basura, para designar alimentos que producen al final trastornos. Estos trastornos ligados al sobrepeso puede ser, por ejemplo, diabetes, que es una enfermedad que hemos visto con el coronavirus, puede acelerar ciertos procesos de contagio y también agravar la situación. Entonces, si bien hay mucha comida sana, la fruta, las verduras, hay también comida chatarra que si uno la toma de vez en cuando no pasa nada, pero que si es todos los días comiendo eso, sobre todo siendo consciente, o a ustedes no le ha pasado de ver en uno de estos restaurantes gente pedir una hamburguesa con queso doble, con mayonesa, etcétera, pero Coca-Cola Light, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que engordar. Por favor, ¿no? Hay que ser coherente en eso. Por tanto, al margen hay un gasto, ¿no? Inherente a comer mal, pero hay también otro costo oculto de los alimentos, es lo que se llama el impacto ambiental. Cuando compramos un producto, nosotros compramos un producto resultante de una suma de costos, el costo de producción, el costo de envase, el costo de transporte, el costo de comercialización. Todo esto está en el precio. ¿Qué no está? Hay un costo oculto, que es el costo de deshacerse de, de estos envases y de todo lo que es basura, podríamos llamarlo directamente. Pueden ser envases de plástico, envases de cartón, envases de metales, ¿no? Todo lo que nosotros descartamos, llenamos el tacho de la basura. Eso tiene un costo porque la basura no desaparece por arte de magia, sino que la basura de alguna manera tiene que manejarse, transportarse, y al transportar tiene un costo. Además tiene que reciclarse en parte o tiene que manejarse. Cuando hay problemas para recoger la basura, y los hemos tenido en nuestro país muchas veces, algunas ciudades como Cochabamba sufren más, pero también las hemos tenido por conflictos sociales en las grandes ciudades, sabemos la dificultad que hay para convivir con montones de basuras en la calle. Por tanto, en los alimentos hay un costo oculto, un costo que no consideramos, pero que viene después. ¿Y cómo nos cobran esto? Por ejemplo, con la factura de la luz nos llega en las ciudades un ítem que es recojo de basura. Entonces, este recojo de basura lo pagamos después, no lo pagamos con el alimento, lo pagamos con el consumo de energía, que es muy curioso porque ahora vamos directamente a nuestro tema, porque hasta acá la metáfora, hasta acá la analogía. ¿Dónde quiero llegar? Que de la misma manera que un organismo vivo necesita de comida para desarrollarse y crecer y hacer sus actividades, la economía de un país necesita un alimento que se llama energía. Sin la energía no funcionan las máquinas, no funcionan los vehículos de transporte, no funciona la posibilidad de iluminarnos, por ejemplo, de calentarnos, de poder cocinar. Y esa energía
es el equivalente para la economía de lo que es el alimento para el cuerpo. Y todo esto viene del hecho que las máquinas comen, ¿no? Comen y comen continuamente. A diferencia de nosotros que comemos 3 veces al día, los más mayores, llamámoslo así, tal vez 2 veces al día, 2 y medio o algo así. En Cochabamba, 5 veces al día. Bueno, eso ya no vamos a entrar en detalle. Pero sí, las máquinas comen continuamente. Cuando se corta la luz, el refrigerador termina de funcionar, acaba de funcionar, ¿verdad? Tiene que estar permanentemente enchufado. La pregunta entonces que nos vamos a hacer de aquí en adelante es, ¿de dónde saca el hombre la energía para que funcione la economía, para que las máquinas estén funcionando? Y aquí vamos a hacer un poco de repaso histórico, de cómo la energía ha surgido en la civilización humana y cómo ha sido de alguna manera utilizada a partir de sus fuentes y a partir también de las consecuencias de utilizarlo. ¿Por qué? Porque si seguimos con la metáfora, no se trata solo de comer, ¿no? En el caso de las máquinas, no se trata solo de utilizar la energía, sino de pensar en el costo oculto que tiene la energía, en el hecho que la energía también produce basura, la energía también produce desperdicio, produce consecuencias que tenemos que manejar y que tienen un costo. Muy brevemente, porque estas cosas ustedes sin duda la conocen, en la prehistoria la primera fuente de energía fue la leña y con la leña se hacía el fuego. Entonces, ¿el fuego para qué servía? Para 3 cosas fundamentalmente. Aquí tenemos para iluminar, para cocer los alimentos, esto solo el hombre lo hace, los animales no cuecen los alimentos, bueno, se les da cocidos a veces, y también para calentarse las noches frías. Entonces, esta era la función del fuego. Y la leña estaba alrededor, había que salir unos cuantos metros, había el bosque, se sacaba la leña, los árboles que caían, se los cortaba y ahí se tenía para iluminar, para cocer, para cocinar y para calentar. Con la prehistoria empieza la era también de los músculos del viento. Si uno piensa en energía para el movimiento, para el transporte, es básicamente una energía que venía de los músculos del hombre, el que carga una carga, digamos, para poder llevarlo de un lugar a otro, o a través de los animales, mediante los animales, las llamas, los burros, los caballos, qué sé yo, podían ser cargados. Algunos de estos animales son bastante eficientes, como la mula, ¿no? Que puede llevar muchas veces la carga que lleva una llama, por eso se impuso mucho en el transporte. Bueno, aunque la llama eran muchas más, entonces el número de llama compensaba un poco la capacidad de la eficiencia de una mula. Pero era músculos, entonces a la mula, a la llama, hay que alimentarla también, ¿no? Para que tenga la energía para llevar peso. Con la invención de la rueda se podía llevar muchas más cargas gracias al hecho que se podía aplicar una carreta al caballo o a la mula, entonces se podía llevar más cosas. Pero no eran solo músculos, era también viento. Por ejemplo, en la navegación. La navegación con velas se podía avanzar mucho más y más barato, porque el viento era gratis, que remando, porque inicialmente uno hacía con canoas o hacía con pequeñas embarcaciones, pero a remo. Y el viento no servía solo para el transporte, sino también para los molinos de viento, por ejemplo, para poder moler el trigo y tener la harina. Y el agua también era útil, porque el agua del río podía utilizarse también para mover un molino. Pero podríamos decir que desde la prehistoria hasta la revolución industrial, la energía era básicamente energía del fuego, de los músculos, del viento y del agua,
es decir, de elementos que hay en la naturaleza o son muy abundantes. A esta era le sucede la era del carbón y esta empieza con la primera revolución industrial. Estamos hablando solo de hace 300 años. Fíjense, desde la prehistoria hasta hace 300 años, prácticamente la energía no cambió. Cambiaron algunas máquinas, hubo un aprovechamiento más eficiente, si quiere, mejoraron los molinos de viento, pero no hubo un cambio estructural de las fuentes de energía, hasta que la revolución industrial introdujo un nuevo elemento como fundamental, como motor del desarrollo, y este elemento era el carbón. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la segunda revolución industrial, que es más o menos la segunda mitad del siglo XIX, durante 100 años, la fuente dominante fue el carbón. La figura les recuerda un poco un emblema de esta revolución, que es la locomotora. ¿Qué hace la locomotora? La locomotora utiliza la máquina a vapor, es decir, tiene carbón que calienta el agua, del agua calentada, hervida, sale un chorro de vapor y este chorro de vapor con su presión puede hacer mover un pistón y este pistón se convierte en un movimiento de las ruedas. Aquí les voy a abrir un pequeño paréntesis y una curiosidad de que ustedes pueden investigar más. Esta máquina a vapor conceptualmente es muy sencilla y de hecho los griegos conocían la máquina a vapor. Sabían el principio de la máquina a vapor, sabían que con un chorro de vapor a presión podían provocar un movimiento, que es en el fondo conceptualmente lo que hace una máquina a vapor. Pero no la desarrollaron. ¿Y cuál es la razón? Es muy interesante, por esto tiene que ver con inventos, con idea científica y grado de desarrollo de una sociedad. Hay dos razones fundamentales. Una técnica, que no basta tener el principio de la máquina a vapor. Se necesita tener un mecanismo para convertir el movimiento horizontal de un pistón, ¿no?, que se mueve por el chorro de vapor en un movimiento rotatorio. Y esto se hace a través de un mecanismo que se llama biela. Y recién en la segunda mitad del siglo XVIII se inventó la biela. Y la biela es justamente este aparato que se ve acá, ¿sí?, y que permite transmitir o transformar el movimiento horizontal del pistón en un movimiento rotatorio. Esta era la razón técnica. Pero había también una razón social. La razón social era que el antiguo mundo, el mundo de los griegos, era una sociedad esclavista. Entonces, no necesitaban ir a comprar ciertos productos. Por ejemplo, un vestido se hacía en casa. Las cargas la transportaban los esclavos. Es decir, en una sociedad donde cada uno es autosuficiente para crear sus propios alimentos, sus propias ropa para vestirse, no hay necesidad de poner una industria que haga, por ejemplo, las túnicas, ¿no? Cada uno se hace su túnica o la gente poseía lo máximo 2, 3 túnicas. No era como ahora que tenemos a veces 4, 5 más pantalones o como algunas divas del cine que tienen miles de zapatos, ¿no? Entonces, esto fue una limitación en la sociedad antigua. Se sabía el principio, pero faltaba el entorno socioeconómico para desarrollarlo industrialmente y faltaba también el conocimiento técnico. Había la ciencia, pero no había la ingeniería, podríamos decir, y tampoco había la economía para eso. Cierro este paréntesis para mostrarle cómo a veces se retrasan los inventos, los avances debido a esto. La locomotora es transporte, pero también la máquina a vapor sirve para mover telares, por ejemplo, o para hacer utensilios.
veremos después la importancia de la primera revolución industrial para el desarrollo de la humanidad. Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando termina o decae la época del carbón, se entra a la era de los hidrocarburos y la electricidad. ¿De qué se trata? Se trata que el carbón y la leña, aparte de empezar a escasear, eran una fuente de energía no muy compacta. Imagínense que uno con el tren tenía que llevar cantidades de carbón y en cada estación tenía otra vez que cargar, es decir, era un poco complicado, hasta que técnicamente se desarrolló un motor para vehículos, el motor diésel o el motor Otto a gasolina, que utilizaba como fuente estos líquidos que se llaman hidrocarburos o también gas, ¿no? Puede ser gasolina, diésel, gas, que permitían tener una energía de una manera mucho más intensa, mucho más compacta. Entonces, llenando un tanque de gasolina, uno podía hacer lo mismo que qué sé yo, con 100 kilos o 200 kilos de carbón, aparte que la dificultad de tener una caldera, de tener alguien que... Entonces, realmente fue un salto adelante porque tenía una energía más accesible en el sentido que era fácilmente transportable y al mismo tiempo muy eficiente, muy compacta. Lo único malo es que no había en todo lado. La leña uno la encontraba fuera de la puerta de casa, el carbón, ¿no? Un poco en la región, todo el mundo tiene algo de carbón, excepto Bolivia, creo, no tiene casi nada de carbón, pero tiene muchas cosas más. Mientras el petróleo está concentrado en ciertos países, sabemos en el Medio Oriente, en Rusia, en Estados Unidos, muy poco, no en Venezuela, por ejemplo. Bueno, esto significa que empezó un comercio de energía, había que transportarla. Y aquí tienen un dique. Es también la respuesta a otro avance científico que se llama el electromagnetismo, el estudio de la electricidad, el magnetismo, que permitía, utilizando la caída del agua, de mover unas turbinas alrededor de campos magnéticos, de bobinas, y a partir de eso se generaba una corriente eléctrica. ¿Cuál era la gran novedad de eso? Es que esta energía del embalse, que se transformaba en corriente eléctrica, era una energía que a través de cables podía transportarse fácilmente del lugar de generación al lugar de consumo. Y el lugar de consumo era básicamente la ciudad. De hecho, uno de los primeros fue en las caídas del Niágara, ¿sí? Ahí se puso una central hidroeléctrica que generaba energía eléctrica transportada a través de cables hasta el uso en las ciudades. Esto fue realmente un gran avance porque la energía no había que transportarla de manera sólida, física, sino a través de cables de cobre llegaba al lugar de consumo donde servía para lo de siempre, para iluminar, para cocinar y para calentarse. ¿Sí? El uso que le damos también hoy a la electricidad. Brevemente, en el siglo XX también tuvo una revolución, ¿verdad? La revolución del átomo. Es decir, se descubrió otra fuente de energía a través del átomo, de dos maneras, la energía de fisión del uranio y la energía de fusión de los, que es la misma que hay en las estrellas, en nuestro Sol. Entonces, el Sol nos manda la energía, el calor, la luz, como producto de reacciones nucleares de fusión. Mientras las centrales nucleares, que aquí está representada con la parte menos importante, estas torres que son simplemente intercambiadores de calor, por donde se va el calor, pero aquí está la central, ¿verdad? Y ahí hay un fenómeno que se llama reacciones de fisión, ¿no? A partir de átomos de uranio y similares. Esto fue el siglo XX. Entonces, esto es, digamos, una breve historia
de las energías, su uso. Hay que ahora hacer una reflexión. Estos saltos, estos descubrimientos seguramente representaron un gran desarrollo para la humanidad. Y este cuadro muestra todo lo positivo y también todo lo negativo. ¿Por qué? Porque igual que los alimentos no pueden ser utilizados totalmente, producen basura que tiene que ser tratada, manejada, también la energía tiene ese problema. Entonces, aquí tienen en la primera columna la época, revolución industrial, electromagnetismo, hidrocarburo, nuclear. No tienen que tomar apuntes por si acaso, porque esta presentación se la vamos a mandar con la grabación de esta charla a su dirección, de manera que ustedes pueden bajar. Le mandamos el link, ustedes se la bajan y pueden verla con calma. Esta es la época, ¿no? Las 4 revoluciones, llamamos. Dejamos atrás la prehistoria, pero la revolución industrial, del electromagnetismo, hidrocarburo y nuclear. Y las fuentes aquí eran leña y carbón, represas y caídas de agua, petróleo y gas, y el uranio, que es un mineral, un elemento muy raro cuyos minerales realmente están en muy pocos lugares en el mundo. En Bolivia tal vez tenemos, pero no en cantidades que sean comerciales. Hasta ahora, por lo menos, no se conoce minas de uranio que sean comerciales. Bueno, estas fuentes, estas energías tienen efecto sobre el medio ambiente. La revolución industrial produjo desbosque. No podemos imaginar hoy cómo era Inglaterra, Gran Bretaña, hace 300 años, llena de bosques. Y la revolución industrial, el desarrollo de Gran Bretaña, provocó prácticamente un desbosque generalizado. Sin hablar de la explotación minera ligada no solo al carbón, sino también a minerales como hierro, que dentro de las industrias, de esta revolución industrial, eran muy utilizados. Consecuencia de esto vino el colonialismo, guerras. Entre Francia y Alemania hubo muchas guerras porque en la frontera entre los dos países hay las minas más ricas de carbón. Y entonces eran guerras para preocuparse de la energía. Pero sobre todo la explotación obrera. Si alguien de ustedes ha leído, y si no lo ha hecho, le aconsejo, novelas de Charles Dickens, que muestran toda la cruda realidad de la revolución industrial alrededor de 1800. Él escribió un poco más tarde, pero en Gran Bretaña. Pero también esta revolución nos trajo ropa, utensilios al alcance de la gente. Una curiosidad, antes de la revolución industrial, la gente viajaba con su tenedor, su cuchara, su cuchillo, porque no, nadie te daba, tenías que llevarlo por su cuenta. Entonces, la revolución industrial puso a disposición a través de los telares, de la industria textil, ropa, a través de la industria metálicas, muchos utensilios. Y esto es algo positivo. Hizo que la calidad de vida mejoraba, trajo calefacción en las casas. ¿Por qué? Porque el carbón que se utilizaba, digamos, en la industria era el mismo carbón que podía utilizarse en las casas, en estufas que servían al mismo tiempo de cocina. Bueno, el electromagnetismo muy rápidamente, porque el tiempo se nos va, grandes represas de agua, caída de agua, modificación del clima. Estas grandes represas como la que se quería hacer en el Bala, que por suerte no se va a hacer, conllevan consigo una modificación del clima cuya consecuencia no somos capaces de prever. Puede haber inundaciones, se pierde biodiversidad, pero al mismo tiempo se mejora la calidad de vida con eso. Siempre se puede encontrar un equilibrio, ¿no? Hacer represas que no modifiquen tanto el clima, que sean pequeñas, medianas, que sirvan también como agua potable para riego, que mejoren la calidad de vida, pero reduciendo a lo mínimo toda la parte negativa. Sobre los hidrocarburos,
sabemos que hay un problema grave, del cual hablaremos en una de las próximas charlas, del calentamiento global, pero hay contaminación urbana por los gases de los vehículos dentro de la ciudad y hay también desbosques de áreas que hay donde hay que ir a hacer exploración. Entonces, sobre todo si son áreas protegidas, hay que restringir esas actividades. Consecuencia positiva, la mejora del transporte. Viajar antiguamente era todo un problema, había que despedirse, hacer el testamento. Con los hidrocarburos fue posible, digamos, moverse mucho más rápidamente. Es inconcebible, por ejemplo, la aviación civil sin los hidrocarburos. ¿Cómo podría volar un avión con carbón y leña? Imposible, ¿verdad? Pero también trajo lo de siempre, ¿no? Guerras, invasiones, colonialismo. ¿Cuántas guerras en el siglo pasado se han hecho por los hidrocarburos? Tal vez hasta la guerra con Paraguay de Bolivia tuvo algo que ver con eso, aunque no tanto como normalmente se cuenta en las escuelas. Bueno, y nuclear. El gran problema del nuclear es la contaminación radiactiva, los desechos radiactivos que no se deshacen fácilmente, pueden durar 100, 200 años, hay que enterrarlos, cuesta mucho, ¿no? La parte de la seguridad. Y también el uso de armas nucleares, ¿no? Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el miedo en que vive la población que vive alrededor de estas plantas por accidentes, los costos de seguridad que cada vez son más crecientes para justamente evitar accidentes. Bueno, pero tienen una parte positiva que asegura, da una seguridad energética a través de una generación continua de electricidad una vez que uno tiene el combustible nuclear, ¿no? Y para países que no tienen muchos recursos naturales puede ser importante tener eso y muchos países lo hacen y lo tienen. Estos son los impactos que les hablaba: deforestación, contaminación urbana y calentamiento global, y también el efecto de las minería, porque para proveer carbón y metales, etcétera, se necesita explotar las minas con consecuencias medioambientales en el agua de los ríos y en los desechos que se quedan. Bueno, todo este discurso, entonces, retomando la analogía, la metáfora, nos lleva a que también para el mundo ha llegado la hora de ponernos en dieta. Tenemos que ponernos en dieta. ¿Qué significa? De algo obeso como es el mundo. En el caso de la energía, en el uso de energía, necesitamos ponernos en dieta. Y esto tiene, usando esta analogía, tiene algunas consecuencias. Cuando uno se quiere poner a dieta, tiene que eliminar las grasas, comer menos azúcar, menos sal si tiene la presión alta, comer comida más sana, orgánica, como se dice. ¿Y qué será la comida orgánica para la economía? Para las máquinas. Esta comida orgánica se llama las energías renovables. Entonces, se trata de hacer una transformación de las fuentes de energía que son más propensas a hacer engordar el mundo, a producir desechos, a producir basura, y hemos visto cómo lo hacen, a fuentes de energía que son más orgánicas, más naturales y que tienen un menor impacto en el medio ambiente, porque impacto siempre se lo tiene, ¿verdad? Se trata, en pocas palabras, de volver a los orígenes, no de volver a la prehistoria, obviamente, no vamos a volver sino a volver a esas energías del viento, del agua, del sol, que de alguna manera hacen que la vida tenga menos, o la utilización de la energía de la economía sea menos peligrosa y menos dañina, ¿sí? ¿Cuál es la fortaleza de estas energías renovables? De manera, yo auspicio que a partir de este siglo, el siglo próximo, sea la era de las fuentes renovables. Aquí tenemos el sol, el agua, tenemos unos paneles solares, el viento, y también de la fusión
nuclear, que es la energía más limpia, podríamos decir, y que es similar a la de las estrellas y de nuestro Sol. ¿Cuál es, en el fondo, la fortaleza de las energías renovables? Consiste en que se adaptan a los ciclos de la naturaleza. El viento, el sol, son parte del ciclo de la naturaleza. No explotan irracionalmente los bienes de la tierra. El gas se acaba, el petróleo se acaba. Buenas Se han tardes. necesitado millones de años para poder tener depósito de hidrocarburos. Y en pocos años nosotros los quemamos y no queda nada. Y lo mismo pasa con el carbón, lo mismo pasa con otras fuentes no renovables. Por tanto, no explotan estas energías limpias, renovables, no explotan irracionalmente los bienes de la tierra. Y, importante, no le quita nada a las futuras generaciones. Si ustedes piensan que cada vez que nosotros quemamos 1 litro de gasolina o 1 metro cúbico de gas, este gas ya no va a existir para nuestros hijos, nuestros nietos, porque lo hemos utilizado nosotros. Y uno podría preguntarse, ¿qué derecho tenemos para hacer eso? ¿Sí? Entonces, se trata de caminar hacia esto. No se trata de decir, a partir de hoy no se utiliza el petróleo, no se utiliza el gas, sino de empezar a diversificar. Es decir, hacer un menú más amplio. Una matriz energética, que es lo mismo que el menú de los alimentos, tiene que ser diversificada y balanceada. Aquí ven diferentes tipos de energías que tenemos. Y tener diferentes fuentes de energía es una riqueza, porque es como en la comida. Si uno come arroz todos los días, porque solo produce arroz, bueno, alguna enfermedad le va a dar, no se puede vivir, porque uno necesita también de azúcar, necesita de proteína, no solo cereales. Entonces, un país es tanto más rico cuanto más diversificada es su matriz energética. Y fíjense la matriz energética de Bolivia cómo está hecho, de consumo. ¿Qué consumimos? ¿Qué comemos? ¿Qué come la economía boliviana? Petróleo y derivados 58%, gas natural 26%, electricidad no renovable 8,6%. ¿Qué es no renovable? Significa electricidad generada a partir del gas o a partir del diésel. Si sumamos estas tres, y fuera quedan la electricidad renovable a través del agua, ¿no? De las caídas de agua, y queda la biomasa. El 93% de lo que comemos es un solo alimento. Eso no es bueno. Bolivia necesita, y el mundo también necesita diversificar su menú energético. Y esto es muy delicado por una razón muy simple. ¿Qué sucede si se acaba? ¿Cómo se va a acabar el petróleo? Tenemos que importarlo. Y si el gas no nos alcanza ni para exportarlo, bueno, ahí también estamos en problemas. Mientras si diversificamos nuestras fuentes, es mejor. Pasa lo mismo con los alimentos. Si ustedes tienen cultivos donde hay un solo cultivo, se llama monocultivo, cultivan solo, qué sé yo, algodón, hectáreas, miles de hectáreas de algodón. ¿Qué sucede si hay una plaga? ¿Qué sucede si hay una sequía? ¿Qué sucede si hay un desastre? Se quedan sin nada. Normalmente los campesinos inteligentes hacen rotar sus cultivos, tratan de tener un poco de verdura, un poco de leguminosas, un poco, qué sé yo, de fruta. ¿Para qué? Para tener de todas maneras algo si uno de los productos falla. Esto es el problema, el reto que se nos presenta, diversificar y balancear la matriz energética, incluir en estas dentro de esta matriz algo que no hay. La electricidad renovable puede ser de fuentes, como decía, de agua que se renueva a través de las lluvias, o puede ser también a través de energía solar, energía eólica, pero es muy pequeña, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto,
Entonces, vamos a terminar la última parte, vamos a empezar la última parte haciendo algunas implicaciones para la física, ya que esta es una charla orientada hacia la física. Se han dado cuenta que en ningún momento yo he definido la energía. La energía no hay necesidad de definirla, como no hay necesidad de definir los alimentos. Los alimentos es lo que nos permite vivir, nos permite movernos, tener fuerza, etcétera, etcétera, caminar, etcétera. Bueno, lo mismo la energía es lo que permite eso para un país, para las máquinas, la economía. Bueno, hay una clasificación que hace la física de la energía. Hay una energía ligada al movimiento, por ejemplo, de un coche que está moviéndose, tiene una energía. Y esta energía, de alguna manera, tiene que perderla para pararse. Y esto lo puede hacer chocando contra una pared o aplicando el freno. ¿Sí? Bueno, esta se llama energía del movimiento. Y después hay otra clase de energía que es la energía de las fuerzas, la energía ligada a la gravedad, por ejemplo, el agua del embalse, que yo lo puedo llevar mediante tubería a la estación de generación eléctrica que está, qué sé yo, 200, 300 metros más abajo, y de alguna electromagnética, que hay algo más, ¿no? Que cae más abajo y hace mover las turbinas y de ahí sale la energía eléctrica. Y la nuclear, estos están ligados entonces a fuerza, se llama energía potencial, es decir, es una energía que en potencia puede provocar un movimiento, porque esta energía puede mover después motores, hacer girar cosas. Mientras la cinética ya energía en movimiento. Pero hace 2 siglos aproximadamente, descubrieron los científicos que otra cosa que parecía diferente de la energía era en realidad una forma de energía. Y este es el calor. Y se llama energía térmica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de esta definición, clasificación de las energías, en la física se han encontrado 2 leyes relevantes para la energía. La primera se llama también primera ley o primer principio de la termodinámica, que en pocas palabras dice la energía se conserva y transforma. Quien sabe la fuerza del concepto de energía no es tanto en su definición, en su clasificación, sino en el hecho que podemos transformar una energía de movimiento en energía potencial. Y viceversa, una energía potencial en energía de movimiento. Si nosotros tenemos un auto en una bajada, quitamos el freno y el auto se pone a mover, ¿verdad? Estamos transformando energía potencial de la fuerza en energía cinética. Ahora bien, pero hay que incluir el calor como una forma de energía. Volvemos al ejemplo del coche que quiere pararse. Tiene una energía ligada a su movimiento. Los que han estudiado mecánica saben que esta energía es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. No estoy escribiendo fórmulas para que no se escapen, ¿no? Voy a tratar de no poner fórmulas. Pero la idea es esta, que esta energía, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo se hace para perder la energía y que el coche se pare? Entonces se aplica el freno. ¿Qué hace el freno? Disipa la energía. A través de rozamiento con el pavimento hace que se transforme, porque de esto se trata, se transforme la energía en calor. Si ustedes después de un viaje en auto tocan las llantas de su auto, notarán que las llantas están calientes. ¿A qué se debe ese calor? Es justamente el calor disipado por la goma de los autos a través del freno y del contacto con el pavimento. Cuando llueve o hay nieve o hay hielo, el rozamiento es menor y es mucho más complicado disipar esa energía. Es muy fácil entonces que el coche no pare, sino siga resbalando sobre la lluvia. Hay muchos accidentes, sobre todo cuando la llanta es seca y el pavimento es mojado. Entonces, si ustedes manejan o van a manejar, deben tener mucho más cuidado con la lluvia, sobre todo con la lluvia que empieza.
Y una segunda consecuencia muy importante es que al ser el calor y las otras formas de energía una sola cosa, una sola magnitud, tienen que medirse en las mismas unidades. ¿Y cómo se transforma? Es como decir que el dólar y el boliviano forman una unidad que es una moneda, un sistema monetario, ¿verdad? Pero una cosa es tener dólares, otra cosa es tener bolivianos. Pero yo voy a una casa de cambio y ahí me dice cuántos dólares corresponde a un boliviano, viceversa. Para un dólar en este momento te dan en la casa de cambio 6,95, ¿no? Uno menos que el oficial es 96. Y si quieres comprar, te lo venden en 97. Esto significa que se pueden transformar de uno a otro porque se pueden medir con una misma unidad de medida. Y si yo llego con euros, por ejemplo, y quiero cambiarlo a bolivianos, lo que te hacen, te cambian los euros en dólares, ¿no? Y de dólares a boliviano. Es decir, hacen una transformación de monedas de manera que hay una equivalencia entre una y otra. Y la equivalencia es esta. La caloría, que como se medía tradicionalmente el calor, es igual a 4,184 joules, que es la medida de la energía mecánica. Energía mecánica, entonces, y calor. Y esto permite hablar de diferentes unidades de medida que sería muy largo, pero ustedes saben que la energía del gas, por ejemplo, se mide en millones de BTU, que es una unidad del sistema británico, pero que se puede transformar con una tabla en kilocalorías o en kilojoules. Esta es la primera, pero hay una segunda ley, y la segunda ley tiene que ver con la calidad de las energías. Si bien todas las energías tienen ciudadanía de fuentes energéticas o de magnitudes energéticas, resulta de la experiencia, porque no hay una manera, digamos, teórica de saberlo, que el calor es una forma inferior de energía. ¿Qué significa que es una forma inferior? Que si yo tengo, han visto antes la equivalencia, esta equivalencia no es de ida y vuelta, en realidad es solo de ida, solo de vuelta. Con una cierta cantidad de joule yo puedo tener, ¿no?, una cantidad de calorías, pero por esa misma cantidad de calorías no tengo la misma cantidad de joule. Por eso digo, el calor es una forma inferior de energía. Se puede transformar toda la energía en calor, pero no todo el calor en otra clase de energía. Siempre hay que pagar una comisión cuando uno quiere cambiar el calor. Es como si uno viniera a Bolivia, qué sé yo, con moneda de Sudáfrica. Bueno, eso es mucho más grave, ¿no? Nadie te lo quiere cambiar y el que te lo quiere cambiar te paga cualquier cosa. Entonces ven que de esta realidad, de esta ley, de este principio, surge un problema que como nosotros solemos utilizar el calor para producir otra forma de energía, es importante el concepto de eficiencia. Una máquina térmica, es decir, una máquina que funciona con calor y que produce movimiento, tiene una eficiencia nunca igual a 1 porque no puede transformar todo el calor en las otras formas de energía. El discurso de la eficiencia es tan importante como el discurso que les hacía antes sobre la fuente. Sí, estamos llegando al final. El reto de nuestra sociedad, por tanto, es usar máquinas más eficientes. Un ejemplo lo tienen con los focos. Estos son los primeros focos de Edison. Estos son los que yo he conocido en toda mi vida. Estos son los ahorradores, ¿no? Hubo una campaña hace algunos años para cambiar estos focos de bulbo. ¿Cuál es la diferencia? Es que cada vez, ¿cuál es el fin, el objetivo de un foco? Iluminar, obviamente. No es calentar. Para calentar pongo una resistencia, una estufa. Pero todos estos tienen un gasto en calor. Uno no puede agarrar una bombilla encendida porque se queman las manos.
Se quema también con los ahorradores. Los ahorradores son un poquito más eficientes. Hoy en día se usan los LEDs, que tienen un gasto en calor mínimo. Queremos menos calor posible para obtener iluminación. Y se está logrando en este caso. Pero también se necesitan fuentes de energía menos contaminantes, que ya hemos hablado, que son el viento, el sol, ¿verdad? Y la electricidad generada por agua. Mucho del trabajo que se necesita hacer para poner el mundo a dieta depende de las naciones, de las políticas, de los acuerdos internacionales, pero también hay algunas tareas nuestras. La tarea nuestra es cuidar los recursos naturales, no desperdiciar. Por ejemplo, dejar un cuarto con luz encendida cuando no hay nadie, o dejar el televisor encendido todo el tiempo, aunque uno no necesite verlo. Es decir, cuidar estos recursos, cuidar el agua, ¿no? Si uno tiene un grifo que pierde agua, hay que pensar que esta agua ya nadie la recupera, la estamos quitando a generaciones futuras, usarlas renovables. Se necesita también reciclar los desechos domésticos. No hemos llegado todavía en Bolivia a tener diferentes tachos para la comida, para los desechos orgánicos, para los metales, los vidrios, etcétera, porque cada uno de esos puede ser utilizado. La parte orgánica para hacer abono, la parte de metales puede ser reciclado y así sucesivamente, cartón, papel. Hay que pensar en eso porque estos recursos se acaban. Concienciar sobre la emergencia climática. Hay que estar consciente cuando nos proponen un proyecto que puede tener consecuencias graves sobre el entorno, sobre el ambiente, que una ventaja inmediata no justifica daños futuros, que no es solo para nosotros, ¿verdad? Es para nuestros hijos y nietos, como les decía, y eso valdrá para ustedes dentro de unos años. Y también está relacionado de alguna manera con hacer un mundo más habitable a todo campo. Hacer un mundo más habitable significa que el mismo trato que damos a los recursos, a la naturaleza, a un árbol, a una flor, es el mismo que a veces damos a los animales, como tratamos a un perrito, a un gato, a un caballo, lo que sea, y peor aún, cómo nos tratamos entre hermanos. Entonces, voy a terminar con una frase que me parece fundamental, que resume parte de lo que hemos dicho, que el deterioro del ambiente es muchas veces producto del deterioro ético de nuestra sociedad. El que no tiene respeto por los demás no tiene ningún problema para hacer saltar una pasarela solo para protestar, por ejemplo, o para incendiar un bien público solo para desahogarse de su rabia, que puede ser legítima o no, pero tiene que pensar que esto es un acto antiético hacia la sociedad a la cual es acostado. Y esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. A partir de este momento voy a responder algunas preguntas que ustedes pueden haber enviado. Aquí tengo una pregunta en el chat. A ver. Vamos a ver si hay. Este es el chat. Los que están a tiempo todavía para poder enviar sus preguntas, voy a salir de acá para poder ir al chat. En realidad tengo una